Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Santiago Ulloa, socio y Managing Director de We Family Offices. Santiago, lo primero, siempre un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar en Globo Economía. No, el gusto es mío, como sabes, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Con tanta incertidumbre. Con tanta incertidumbre y tantas ¿no? cosas que es necesario tener tu opinión y te agradecemos mucho. Bueno, vamos a hacer un programa dedicado a globotemperatura, ya conoces el formato, queremos tomar la temperatura de lo que pasa en el mundo en este momento, como dices tú, complicado, y no porque haya cosas quizás demasiado malas, por decirlo de una forma clara, sino porque hay mucha incertidumbre, es así, ¿no? Bueno, la realidad es que los datos macroeconómicos son buenos. O sea, la economía americana está creciendo, el desempleo es relativamente bajo, los datos de inflación son positivos, casi no existe, con lo cual no debería haber ningún susto, pero creo que todo es demasiado bueno, parece irreal. Parece irreal, ¿no? ¿no? Dices, bueno, vamos a hacer este repaso y vamos a empezar justo por la economía estadounidense. En Estados Unidos hemos tenido un final de año más preocupados por el tema de la desaceleración económica global, por el tema de las guerras comerciales. Hemos tenido un arranque de 2019 pues bastante mejor, porque esas dos incertidumbres un poco han bajado de intensidad, pero ahora estamos otra vez como en el veremos, decir, a lo mejor esa desaceleración global no está tan parada. ¿Cómo lo veis vosotros? En el corto plazo no lo vemos, no pensamos que venga una recesión, que era el gran miedo que hablaba todo el mundo, sino más bien que se vaya a posponer, pero sí que se empiezan a notar algunos datos de menor crecimiento, ¿no? a nivel global, principalmente viniendo por Europa. Los datos de crecimiento en China, luego hablaremos un poquito más en profundidad, no nos preocupan, la verdad, creo que siguen siendo datos muy buenos. Y en Estados Unidos los datos son buenos, pero sigue existiendo muchísima deuda, que cualquier dato negativo que venga y que pueda producir una salida del mercado, donde más va a afectar va a ser en la deuda de las empresas, mucho más que de las personas. Bueno, y en ese panorama, el mercado estadounidense, las inversiones, ¿qué estáis vosotros viendo, recomendando a vuestros clientes? Bueno, venimos de una situación muy atípica. El final del año pasado, el final del 2018, hubo un susto muy grande, hubo una venta, en nuestra opinión, excesiva durante el mes de noviembre y diciembre, y pasó justo lo que se esperaba, que volviese a entrar dinero al mercado en enero, porque mucho había sido por tema fiscal y también por miedo. La Reserva Federal ayudó. En vez de estar hablando de 3, 4 subidas de tipos de interés, que en algún momento el año pasado se estaban hablando, se empezó a hablar no solo de subida de tipos de interés, sino además de posibles bajadas de tipos de interés. Exacto, eso es fundamental, ¿no? Ese es una inyección de dinero y de confianza al sistema. Ese es el gran tema que cambia todo el escenario, y no se puede hablar de este momento bueno, por decirlo así. Creo que ha habido una cierta ayuda, esa componente, ¿no? Ayuda que también venía reflejada por los datos de desempleo, por los datos macroeconómicos y también por los datos de inflación. Pero hay que ver lo que está pasando. Si se nota en un momento determinado una cierta desaceleración, todo esto puede cambiar y la gente va a estar más negativa. Cuando hay momentos como esta semana pasada, de caída en las bolsas, cierto inicio de corrección, ¿vosotros lo veis como un tema, después de que hay que decir que desde que ha empezado el año el Standard & Poor's ha subido un 16-17%? ¿Lo veis de una forma sana, estas marchas hacia atrás, o siempre preocupa un poco? No, yo creo que era excesivo una subida en 3 meses o 4 meses de casi el 20% que llegó a estar. Pues todo esto es sano. Hay que tener en cuenta también que toda la subida de estos meses han sido con relativamente poco volumen. Cuando hablas con inversores institucionales, muchos tienen dinero en espera a ver lo que puede pasar, están buscando otras opciones de inversión, está mucho dinero colocado en bonos del Tesoro de corto plazo, y eso se nota como el bono de 10 años se ha ido apreciando y bajando el tipo de interés que está pagando, que es lo que significa que hay dinero en espera y que no todo el mundo está tranquilo. El gran miedo que viene es que muchos inversores individuales entran en el mercado siguiendo la subida, y puede ser que estén entrando en el momento del pico en este instante. Está claro. La pregunta siempre del 1 o 2 millones o 3 millones de dólares, ¿están estos mercados sobrevalorados en este momento ya o no? Depende con qué lo compares. Si lo comparas con crecimiento de sus resultados, los resultados empiezan a ser menores que el año pasado. Si lo comparas realmente con lo que te paga un depósito o un bono del Tesoro, todavía tienes un margen de precio, pero yo sería muy cauto.
muy cauto. Otro tema también de actualidad en estas bolsas, las salidas de IPO, salidas a bolsa de nuevas compañías. Se espera un año récord. Si todo se produce como parece, puede ser el de mayor número de salidas histórico. Ahí hay una polémica instalada de si realmente están saliendo porque las empresas han llegado a su madurez y necesitan ya hacerse públicas, o si estamos en un momento como el de 2000-2001 en el que la gente quiere dejar el dinero privado que ha puesto y echar a correr hacia adelante. ¿Tú qué creéis vosotros? Yo lamentablemente estoy un poquito más de acuerdo con tu segundo comentario. Yo creo que estamos en un momento cercano al año 2000. Con muchas compañías saliendo en un momento de máximo de euforia. Creo que eso es peligroso. Ya se ha demostrado que el gran valor no se hace tanto en el IPO, en la salida a bolsa, sino antes. Aquel que no esté en el mercado, en las etapas anteriores, en el mercado de esas compañías, no en el mercado público, es fácil que deje muchísimo dinero en la mesa. Entonces, está cambiando. Cuando vemos la bolsa americana, el New York Stock Exchange, que tenía 8.000 compañías cotizadas hace unos años y hoy tiene 4.000, realmente significa que el dinero se está haciendo en otro lado. Por supuesto, la bolsa siempre va a seguir, siempre va a haber oportunidades y hay que dar liquidez, pero también tenemos que pensar en otras cosas, de dónde realmente están las oportunidades, ¿no? Bueno, de esas otras cosas y de esas oportunidades vamos a seguir hablando en el programa. Tenemos que hacer una pausa aquí, pero cuando volvamos nos centramos en tomarle la temperatura a dos áreas importantes, también muy importantes en el mundo: Asia y Europa. Sigan con nosotros, Globo Economía. Nuevo Globo Economía, estamos hoy Globo Temperatura, nuestro formato favorito de tomar la temperatura a lo que ocurre en las principales economías del mundo, con Santiago Ulloa, We Family Offices, y en este bloque decíamos, Santiago, que íbamos a ir a otros dos bloques cada día más importantes, sobre todo el primero, Asia, China. Bueno, en China estábamos, por hacerlo muy rápido, con la idea de que la economía estaba tocada a finales de 2018, después como que nos hemos quedado más tranquilos, decir, no, esto se está enderezando, pero luego de repente, este pasado mes de abril, ves otra vez el dato de exportaciones, ha caído soberanamente, o sea, de forma importante. ¿Cómo estáis viendo vosotros el tema de China en este momento? Bueno, China está yendo en un proceso de cambio estructural de su economía. Realmente está creciendo por encima del 6%, 6 y pico por ciento, casi 6.4%. Si consideramos el 6.4, que es un mal dato después de haber estado creciendo 25 años al 10, es cierto, pero el tamaño de la economía es tan grande. Hoy en día están creando anualmente una economía del tamaño de Turquía. Entonces, los datos son impresionantes. ¿Qué es lo que está pasando en China? Que se está creando y se ha creado durante los últimos 15 años una clase interna, una clase media que está empezando a consumir y ha pasado de ser una economía totalmente exportadora a ser una economía interna de consumo. Sí, cuando la demanda interna cada vez es más importante, que la economía americana. Está claro. Entonces, creo que ese es el gran factor diferenciador. Demográfico, consumo interno y tercero, uso de las tecnologías. Realmente el uso de las tecnologías y el uso del consumo en las tecnologías de estos milenios está mucho más avanzado de lo que podemos ver en el resto de los países de Occidente. ¿Os preocupa esta potencial desaceleración o creéis que se endereza en todo caso y que termina con un crecimiento 6,4? A mí personalmente en el medio plazo no me preocupa. No te nada. preocupa. Puede haber incidencias de corto plazo que les afecten, pero tienen una política muy establecida, tienen un control económico y político grandísimo en el país, y todas las medidas que están tomando, tanto del control de los préstamos internos, del shadow banking, adicional a eso toda la ruta de la seda y cómo están realmente invirtiendo en infraestructura en el resto del mundo. Sí. Es tremendo. Y esta ya no es una lucha económica, es una lucha geopolítica, y China la quiere ganar. Déjame que sigamos un poco en este tema de temperatura. Japón. Bueno, Japón igual, el primer trimestre un crecimiento casi cero, y ahí ¿cuál es la razón? Que han exportado menos, claro, y exportan menos por el tema de, sobre todo, exportaciones a China. Realmente, porque es lo mismo que ha estado pasando durante o sea, eso no lo juzgáis como un tema muy... Lo que pasa es que yo en Japón veo una posibilidad. En Japón están yendo en un proceso de cambio demográfico gigantesco. Sí, que la gente está viviendo muchísimo más. Sí. Y al mismo tiempo los dueños de compañías en el sector pequeño y mediano realmente no tienen salida y tienen necesidad de vender. Entonces ahí se va a crear realmente una serie de operaciones y una serie de oportunidades que se van a poder aprovechar y hacer muchísimo dinero. Pero en el largo plazo el gran problema que tiene es que tienen que abrir el país a entrada de migración de una forma u otra, si no, no van a poder mantener el nivel de vida que tienen.
ahorrando tanto como ahorran y son realmente los que tienen toda su deuda, ¿no? Sí, está claro. Sí, sí, porque esa es la parte que... Pero el tema estructural, como dices tú muy bien, de la base demográfica de la población... Ese es el principal problema no acaba de Japón. de encontrar una solución y no es fácil tampoco. Que esas, y no es fácil. Y el gran miedo que tengo, y volviendo al tema que tú querías entrar ahora, que es Europa, yo el miedo que tengo es que no vayamos a japonizar Europa y que Europa realmente pueda entrar en una etapa larga de bajos tipos de interés, bajo crecimiento, un problema demográfico importante, porque también allí realmente está bajando, o sea, no hay una sustitución a no ser que venga emigración, y la emigración no quieren, se han creado los populismos, están llegando cada día más, es una situación complicada. Yo en Europa la verdad es que estoy bastante pues saltemos, negativo, bueno, ya hemos saltado a Europa, nos quedamos ahí instalados con justo este punto que comentas, que el gran riesgo, como dices tú también, al final va a ser un tema estructural muy parecido al de Japón, decir, bueno, aquí hace falta más población que trabaje. ¿Y están dispuestos a admitirlo ¿Están o no? dispuestos o no? Claro, por las políticas culturales que puede tener. Claro. Y por otro lado, el gobernador Draghi quería realmente haber hecho una subida de tipos de interés en octubre antes de que saliese del Banco Central y no la va a hacer. Tenemos Brexit, ¿qué va a pasar? Nadie sabe lo que va a pasar, yo creo que no lo saben ni ellos. Italia ha tenido unos datos un poquito mejores después de los datos de 2 trimestres negativos. Alemania claramente afectado por el crecimiento mundial en el sector automotriz. Sobre todo China, esa es una incidencia. Bueno, porque son el principal importador de autos de Alemania. Así es. Entonces, creo que hay una incertidumbre. Yo no sabemos si la administración Trump se va a meter también en una guerra de aranceles con Europa. Lo ha anunciado en algún momento determinado. Entonces, creo que todos esos datos de incertidumbre en un momento que las bolsas están en máximos, a mí lo que me lleva es más a realmente a reducir los riesgos y estar en espera. Y estáis más en espera con el tema de Europa, sobre todo, ¿no? En Europa claramente hemos ido reduciendo posiciones a lo largo de toda esta subida de estos meses. Y en Asia, tenemos muy poco tiempo. A largo plazo seguimos metiendo dinero. Yo creo que en Asia es el sitio del mundo donde hay que estar, si lo ves, cada 10 años. Vas a tener que apretarte el cinturón porque realmente va a haber mucha volatilidad, pero las oportunidades están ahí. Está claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí, la hacemos cuando volvamos. Mercados emergentes y nuestra región, América Latina. Sigan con nosotros Globo Economía. Globo Economía, Globo Temperatura hoy, tomando el pulso a lo más importante de las grandes economías y los grandes mercados mundiales, con Santiago Ulloa, socio y managing director de We Family Offices. Y en este bloque, mercados emergentes primero, en general. Bueno, ahí hay como 2 puntos que a mí me gustaría tener tu opinión. Turquía y India. Bueno, Turquía por el lado de los problemas y de la crisis, ¿no? ¿Cómo estáis viendo eso? Bueno, tienen un problema económico y de balanza fiscal principalmente. O sea, realmente no pueden financiar, el país no está creciendo a las tasas que tiene un problema político gravísimo. Se está reflejando el problema económico y el político en la moneda, la lira ha caído fuertemente. Sí, 40 y tantos % en el último año, ¿no? Y hay un factor de desconfianza realmente en la administración y se ha visto un poquito lo que está pasando con las elecciones en Estambul, que las han anulado, ¿no? Entonces, Erdogan, creo que hay un miedo tema grande. político. O sea, uno de los países que más riesgo tiene hoy en día a nivel macroeconómico es Turquía y claramente lo estaríamos evitando. No lo vemos como una oportunidad, lo vemos como un riesgo. India, que está en pleno proceso de elecciones, es el gran jugador de los próximos años, pero también con muchas cosas que a veces... India es la gran apuesta. Todo el mundo está hablando si India está donde estaba China hace 10 años. Eso es. Tiene la gran ventaja que el tema demográfico es mucho mejor que en China. Tiene un tema que es importante, que es el tema del inglés, o sea, la población tiene una lengua común que es mucho más internacional. Sí, que de eso le da oportunidad de tener empresas multinacionales y tema de servicios, son muy buenos en todo el tema tecnológico, todo el tema de tecnología y fintech y demás, son excelentes, pero tienen un problema burocrático de desorganización muy grande. Entonces, esa es la gran duda que tienen. Y las medidas que está tomando el presidente Modi, muchas de ellas han sido muy criticadas. Entonces, no se sabe hacia dónde puede ir. Creo que hay una oportunidad grande, pero también iría cauto. Pero con cuidado y muy selectivamente. Estoy más tranquilo invirtiendo en China que invirtiendo en India, sabiendo que en India a muy largo plazo hay una oportunidad. Está claro. Bueno, nuestra región, América Latina, yo decía en mi introducción que claro, como consecuencia de todas estas incertidumbres, estas cosas, está tocada, pero además tiene sus propios
problemas domésticos o sus incertidumbres, sino problemas y sobre todo las grandes economías que tiran hacia adelante del resto de los países, como es el caso de Brasil, de México, la propia Argentina, pues están en momentos, ¿no? ¿Cómo ves primero desde arriba la región? O sea, el crecimiento cada vez se va el crecimiento muy acotado, encogiendo. El crecimiento encogiendo. El tema de las materias primas, que ha sido el factor principal de crecimiento interno. Si hay un decrecimiento global, les va a afectar de una forma o de otra. Al mismo tiempo, las materias primas están relativamente bajas de precio, principalmente las mineras, los metales industriales, que se piensa que deberían subir. Y luego tienes el otro factor del petróleo. O sea, varios de los países de la región son exportadores de petróleo, sus economías dependen mucho del petróleo. En un momento que ya el petróleo ya no empieza a ser la principal arma del mundo. Yo creo que esto va a ir cambiando y tienen que hacer un cambio estratégico de sus economías internas y no les van a afectar. Por último, el factor político. La gran subida que tuvo a nivel económico en los primeros meses, el apoyo que tuvo Bolsonaro en Brasil se está desinflando. La situación de México ha creado muchísima incertidumbre, no saben lo que va a pasar con la reforma del sector financiero y con la reforma del sector energético. Tenemos poco tiempo y siempre que estás con nosotros queremos aprovechar, ya lo hemos ido hablando un poco, pero vamos a hacer un poco de wrap-up, los minuto y medio que nos queda, para comentar o hablar de las oportunidades en este panorama, que no es que sea un panorama malo global, como hemos comentado, pero que es un panorama como con muchas incertidumbres que pueden cambiar de un día para otro la dirección. Bueno, entonces yo creo que hay que ser muy selectivo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por un lado, tener bonos de corto plazo y tener renta fija de alta calidad esperando lo que pueda pasar. Yo creo que tendrían que reducir un poquito las posiciones en bolsa. Creo que la parte que quieran tener a largo plazo en bolsa está bien, porque por supuesto vas a tener volatilidad y podrás comprar mejor o peor, pero la debes tener. Las grandes oportunidades en el largo plazo va a estar en Asia, mucho más que en Europa y posiblemente más que en América Latina. Y luego el factor tecnológico, o sea, hay un mundo nuevo que se está creando, que todo esto toma la tecnología, la robótica, inteligencia artificial, biotecnología, las nuevas máquinas, o sea, hay que estar ahí. ¿Cómo está? Esa es la diferencia, no es fácil entrar, pero hay que estar ahí porque ahí se está creando, ¿no? La riqueza, de verdad. Santiago, pues se nos ha terminado lamentablemente el tiempo disponible para charlar contigo. Un placer tenerte con nosotros, a ver si no tardamos mucho y seguimos hablando precisamente de todos estos temas que yo sé que vosotros estáis especialmente enfocados en este momento, en la nueva economía, en lo que viene, en las nuevas tecnologías. No tardes en volver. Santiago Ulloa, socio y Managing Director de We Family Offices. Muchas gracias a ustedes por su atención. Y recuerden que si quieren estamos con más en 7 días desde aquí, desde el New York Stock Exchange Globo Economía. Hasta la próxima semana.